Muy bien, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Vamos a dar inicio hoy a nuestra tercera tutoría en la asignatura 0535, preparación y evaluación de proyectos. Los temas que vamos a abordar son el estudio económico y la evaluación económica. Su servidor, profesor Jack Torres Leandro, estoy para servirles y recuerden que las eh, preguntas las abordaremos al final. Ahora vamos a ir con el mapa conceptual que les traigo para dar inicio con la presente tutoría. Bien, un tema que apasiona, el estudio económico. Ya después de haber vivido tanto en la primera parte del proyecto A, en la parte A del proyecto, donde involucra una serie de aspectos y aristas importantes, ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue luego de haber concluido el estudio técnico? Continuamos con el análisis económico, el cual pretende determinar cuál es el monto de los recursos necesarios para la realización del proyecto. Y esto es fundamental porque aquí vamos a hablar ya en términos financieros, en términos de valor presente neto, los flujos de efectivo y también lo que son los costos, un aspecto medular para cualquier proyecto y sobre todo para cualquier negocio. Si usted no tiene bajo control los costos, es muy probable que su negocio al final del día sea muy rentable, pero no logre conseguir los volúmenes de eficiencia y eficacia que usted en algún momento ha establecido. Luego de esto, es necesario conocer el monto de los recursos económicos para la realización del proyecto, ¿no? Lo que decía anteriormente, y sus costos de operación. ¿Cuáles son los costos de operación? Entienda la parte administrativa, entiéndase la parte de ventas, entiéndase la parte de producción, entiéndase también la parte de los costos directos o indirectos. Pero la estructuración del análisis económico, ¿qué considera? En primera instancia, los ingresos. Y recuerde que los ingresos van a estar en función de tres cosas principalmente. ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es su segmento de mercado? Y sobre todo, ¿quién es su cliente? Y aquí el cliente no necesariamente es el que consume el producto. Y voy a hacer una analogía con esto. En mi familia, por ejemplo, en algunos momentos, ya sea mi esposa o yo, vamos al supermercado a hacer las compras del diario. Y ella compra unas cosas para la casa y yo otras. Pero no necesariamente en la casa, en nuestros hijos, consumen lo mismo. Hay algunas cosas que consume más nuestro hijo menor y otras nuestro hijo mayor. Y al final del día, eso es un aspecto importantísimo a considerar, los ingresos, el método de cálculo sobre el portafolio de productos y servicios. Ahora, cuando hablamos de costos financieros, ahí estamos hablando de deuda. ¿Y cuánto cuesta esa deuda? Y sobre todo, el valor del dinero en el tiempo. Pero para hacer el costo financiero, vamos a ver un método que es la tabla de pago de una deuda. Y cómo esto en determinados periodos, en determinados años, se van a ir amortizando a partir de los intereses, el pago al capital, al principal, y sobre ello el saldo final anual. Después de esto también vienen los costos totales de producción. Los costos totales de producción involucran desde la administración hasta las ventas, entre otros. Y luego de esto está la inversión total fija y deferida. El costo de capital, que es importantísimo, ¿no? El costo de capital. Y sobre el costo de capital está el costo de lo que me cuesta el trabajo. Y ese trabajo es fundamental para llevar a cabo mi proyecto. ¿Dónde me incide todo esto? En los estados de resultados, en el punto de equilibrio, en el balance general y en la evaluación económica. Pero así las cosas. ¿Cuál es la definición del costo?
Vean que aquí ya estamos llegando a un aspecto importante. ¿Cuál es la clara definición del costo? El costo tienes que ser considerado como un desembolso en efectivo o en especie, hecho en el pasado. Algunos le llaman costos hundidos, en el presente se le llama una inversión, y en el futuro, los costos futuros son los que usted proyecta, ¿no? A la hora de realizar su proyecto. Y en forma virtual hay un costo de oportunidad. En economía, el costo de oportunidad es lo que usted deja de hacer para realizar otra actividad. Aquí el costo de oportunidad lo vamos a entender desde un punto de vista empresarial, lo que implica hacer algo y llegar al mercado. Pero ese llegar al mercado tiene una serie de sacrificios, tiene una serie de aspectos que necesariamente deben ser considerados. Y sobre ello viene también ahora algo importantísimo, los costos de producción. En los costos de producción, el mismo es el reflejo de todas las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Es decir, todo lo que usted consideró para hacer el estudio técnico, tiene que considerarlo. Un error en el costo de producción generalmente puede ser atribuible a errores de cálculo, pero también a las consideraciones propias del proyecto. Ejemplo, usted consideró un volumen de ventas en un determinado momento o en un determinado periodo en el tiempo, pero no necesariamente ese volumen de ventas usted lo consideró adecuadamente. Entonces, ¿qué puede suceder en la realidad? Puede suceder que eventualmente ese costo, al final del día, usted tenga que llegar a implementarlo. Pero no necesariamente usted lo haya incluido desde sus propios cálculos iniciales. Y entonces aquí hay un juego importante, la planificación. Todo lo que usted vaya a planificar en el tiempo, hay que cumplirlo. Y sobre ello, le va a poder determinar un mejor panorama para seguir adelante con su plan de trabajo. Ahora, ese plan de trabajo o ese mapeo o esa hoja de ruta para que las cosas realmente sucedan, no necesariamente, y óigame bien, no necesariamente va a poder llegar a cumplirse en el tiempo. Y esto no va a ser propiamente culpa suya, sino va a ser por aspectos propiamente del entorno. Por ejemplo, que la demanda de sus productos sea mayor de su propia oferta. Y al ser así, pues usted va a tener que incurrir en costos adicionales de producción, pero a su vez también estos costos adicionales de producción se van a ver reflejados en los ingresos. Pero aquí algo importantísimo. Siempre hay que partir de un presupuesto, de unas proyecciones, de una claridad sobre el negocio. Habían proyectos muy buenos que se realizaron, pero otros no tenían ni idea y no tuve forma para poder inferir lo que quisieron reflejarme en unas tablas. Recuerden siempre que el análisis numérico es muy importante, pero al final del día el análisis numérico no lo representa todo, sino es la interpretación que usted le puede dar a esos datos y cómo usted lo comunique. Ahora, cuando hablamos de los costos de producción, se anotan y se determinan según las siguientes bases. Y en cuanto a las bases, vamos a hablar en primera instancia sobre el costo de materia prima. No se debe tomar en cuenta solo la cantidad de producto que se desea, sino también la merma de cada proceso productivo. Y lo voy a explicar en palabras sencillas. Si yo produzco zapatos y al final del día esa producción, usted había partido de una cantidad de cuero, una cantidad de materiales, de hilos o lo que fuera, para hacer 200 zapatos, siempre es necesario considerar una merma. La merma es al final del día un sobrante o puede ser un faltante, pero hay que estimarlo y hay que cuantificarlo.
Entonces, el libro nos muestra algunos ejemplos interesantes. Yo se los traje por acá para que los podamos repasar de manera conjunta. Vean, en el primer ejemplo tenemos lo siguiente. Una empresa de construcción desea realizar una remodelación en una casa de habitación. En sus cálculos ha consignado la necesidad de comprar 75,000 tornillos de 2.5 pulgadas, partiendo que cada tornillo pesa 6.5 gramos. ¿Cuántos kilogramos de acero se necesitarán considerando una merma del 2%? Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento? Bueno, tiene 75,000 tornillos. Mire que están hablando en kilogramos. Cada tornillo, que aquí es como lo dice, es de 2.5 pulgadas, ¿no? Pero también cada tornillo pesa 6.5 gramos. Entonces tengo 75,000 tornillos y lo multiplico por 6,5 gramos, me va a dar 487,50 gramos. Eso sería la cantidad de tornillos. Pero estamos hablando de cuántos kilogramos de acero se necesitarán considerando una merma del 2%, es decir, sobre el porcentaje total, que es 100, yo tengo que sumar un 2%, ¿verdad? Entonces, al yo obtener el resultado de los kilogramos de acero y multiplicarlo por 1,02, me va a dar 497,25 kilogramos de acero. Y eso es lo que yo voy a necesitar, esos 497 kilogramos de acero. Ahora, ¿qué pasa si usted no hace de la merma y solo está hablando del total? Bueno, no está considerando la cantidad de tornillos que probablemente le van a sobrar o la cantidad de acero, ¿no? Y esa es la idea, que usted pueda tener esa desviación y pueda pronosticarla. Ahora, ¿en qué se basa uno para hacer estos pronósticos? Bueno, es muy sencillo. En algunos aspectos tiene que ser a partir de un criterio experto, otras a partir de estadísticas, pero usted tiene que hacer a partir de un pronóstico o un histórico. Y para ello tiene que preguntarle a los expertos. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a hacer esto un poquito más grande por aquí. En el ejemplo 2 que les traigo otro. Pregunta. Un maestro de obras necesita construir una casa, y esto es un proyecto muy habitual. Necesita construir una casa. Ha estimado una necesidad de 10,000 tornillos de 2 pulgadas, teniendo igual un peso de 2,5 gramos. Sobre dicha estimación, este ha considerado una merma del 5% y cada kilogramo un costo de 750 colones, ya con el impuesto de valor agregado incluido. Ya que ese es un tema de moda, bueno, incluimos el impuesto de valor agregado. Considerando lo anterior, ¿cuánto deberá pagar sobre el mismo? Bueno, ¿cuál es el procedimiento solución? Igual, tenemos 10,000 tornillos de 2 pulgadas, pero teniendo en cuenta que cada uno pesa 2.5 gramos. Entonces tenemos 25 kilogramos. Si multiplicamos la cantidad total por el costo, al final me dan lo que debo pagar sobre el total de esos 25 kilogramos. Y esos son 18,750 colones. Simple, ¿verdad? Un poquito de lógica, pero es simple. Recuerde la importancia, la conversión, sacar la cantidad y después multiplicarlo por el costo. La cantidad por el costo me va a dar el valor total, que son los 18,750 colones. Entonces la respuesta correcta es la A, ¿no? Muy bien. Luego de esto, nos vamos a ir a el costo de la mano de obra, algo que se habla muchísimo y a veces de alguna forma u otra se tergiversa.
Porque se nos olvida que el costo de mano de obra también involucra la parte directa, el costo de mano de obra directa, ¿verdad? Que es aquella que interviene personalmente en el proceso de producción y está muy enfocado a los colaboradores, es decir, los que tienen una relación directa con los procesos. Pero también hay un costo de mano de obra indirecta. Cuando hablamos de costos de mano de obra indirecta, se va a referir a quienes aún no han estado en producción, no son colaboradores, a quienes de alguna forma u otra intervienen, pero no están de lleno en el proceso. Y estos pueden ser jefes de turno, gerentes de producción, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que alguno puede ser fijo y otro puede ser variable. El fijo, que son la mano de obra directa, siempre usted va a tener claro que tienen que estar ahí. Ahora, los jefes de turno pueden ser muy volátiles. Un día puede ser un jefe de turno A, otro día puede ser un jefe de turno B, llamado Pedro y Juan, un gerente que puede llamarse, no sé, Santiago, y el otro día puede ser, dependiendo del turno, puede ser Andrés, por ejemplo. Entonces, en este sentido, lo más importante, cuando usted calcula la mano de obra, el libro habla sobre un 35%. A mí, en lo personal, ese número me agrada y me parece concordante. Ahora, es importante considerarlo, claro. ¿Por qué? Porque al final del día usted tiene que sumarle las prestaciones sociales, la caja, por ejemplo, las vacaciones, los días festivos, el aguinaldo, todos esos costos o prestaciones sociales de ley que ya están establecidas en nuestra Constitución. Ahora, otro de los costos en materia de producción son los envases. Y este es importantísimo. Cuando hablamos de envases, podemos hablar del envase primario, que es el que está directamente relacionado al producto. Y este es el que se encuentra en contacto, como les decía anteriormente. Imagínense, por ejemplo, este alcohol en gel. El alcohol en gel, en su envase primario, es esto, el plástico. Pero ya para distribuirlo y para venderlo, cuando lo adquirí, venía en una caja. Al venir en una caja, ese sería el envase secundario. Y es el que uno comúnmente identifica como el que resguarda al primario. Este tiene un costo. Por ejemplo, no sé si han notado que ahora en muchas estrategias de marketing y para ahorro con el medio ambiente también y tener un menor impacto en el medio ambiente, se está haciendo un uso racional sobre el tema del plástico. Para ellos están vendiendo paquetes de refill en el tema del alcohol en gel y son pequeñas bolsas que más o menos pueden andar igual a 500 miligramos, sí. Entonces, lo que se busca es que usted siga utilizando el envase primario y lo pueda reciclar. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues que estamos en una economía circular, en una economía eh, de la reutilización de los productos. Un tema controversial, los costos de la energía eléctrica. Bueno, hemos visto cómo los empresarios han manifestado que en Costa Rica se encuentran los principales costos o los costos más altos de toda Centroamérica. Acá también hay que ver el tipo de industria y el tipo de sector. En una empresa altamente tecnificada o altamente especializada, como lo son, por ejemplo, la industria de los dispositivos de las ciencias de la vida, estos presentan, al tener tanta tecnología, presentan muchos costos en materia eléctrica. Ahora, si su empresa es una distribuidora donde tiene refrigeradoras en frío, esas también consumen mucho electricidad. Máxime porque necesitan resguardar a partir del congelamiento el producto. ¿Qué es lo que se está optando ahora en el mundo para poder identificar en dónde están los principales costos
en materia eléctrica, que a cada sector o en la parte de la distribución de planta se le asigne un medidor. Sí, así como lo oyen, un medidor. Entonces, ese medidor va a estar referido a un cuadrante en la planta. Luego, hay otro medidor que tiene otro cuadrante de la planta y así sucesivamente. Y esto se hace para identificar dónde están los mayores consumos. Y es una estrategia de optimización de costos. Pero ya esto es algo natural de la empresa como una decisión propia estratégica. No redunda en un tema estatal del proveedor de electricidad, pero sí es factible hacerlo. Lo dejo como una inquietud muy potable para realizarlo y para proponerlo en sus diferentes proyectos. Luego viene lo referido a los costos del agua. El agua, un bien esencial. Hemos visto cómo en el mundo se está utilizando diferentes estrategias o diferente equipo para el reciclaje del agua y para disminuir los costos también en materia. Ahora, dependiendo nuevamente de la industria y del sector, es probable que se consuma mayor o menor cantidad de agua. En industrias manufactureras se consume mucha agua. En industrias de bienes y servicios no. Para eso están los mingitorios o los lavamanos que tienen diferente ya calibrado el agua que se necesita para que una persona pueda dar su saneamiento a las manos. Pero aquí va a depender mucho igual de la industria y del sector. Lo que sí quiero decir es que usted en sus proyectos de negocio o en sus proyectos de gestión no pueden utilizar el recibo de la facturación eléctrica o el recibo de el servicio de agua solamente como un referente. Tienen que indagar en dónde están los principales consumos, en qué momento se dan los principales consumos, para que también puedan plantear acciones correctivas. Y aquí estamos aplicando el método de causa raíz. Encontramos una causa donde hay un uso, por así decirlo, no eficiente de los costos y con ello se pretende dar una solución. Ahora, para lo que confiere al proyecto, ustedes están en la etapa de la idea, de la contextualización. Pero sí es importante lo que les acabo de decir, porque a medida que su negocio, si en algún momento llega a ponerse en marcha, es muy probable que estos dos elementos vayan a incidir muy fuerte en su operación. Con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Otro de los aspectos que les traigo por acá es lo que refiere al tema de los combustibles. Y en el tema de los combustibles, es aquí el que se utiliza para el proceso. Gas, diésel, metano, gasolina, energía eléctrica. Si su empresa es muy tecnificada y se mueve a partir de consumo eléctrico, hay algunas empresas que están autogestionando su propia electricidad. Por ejemplo, les voy a comentar un par de casos para que tengan como referencia. Procter & Gamble, en aspectos de salud y bienestar antes de la pandemia, producía su propia energía a partir del movimiento, lo que se llama la energía cinética. Y eso es que a los colaboradores con mayores factores de riesgo en temas de salud, los ponían a hacer ejercicio durante su hora laboral y con ello en bicicletas que tenían una pequeña batería y a partir del movimiento de la fricción en un plato la convertían y se llevaba al almacenamiento, que en ese momento es la batería, y la batería iba a un distribuidor y entraba toda la red eléctrica. Esa es una solución. También hemos visto cómo en los gimnasios ya hay máquinas para correr en las cuales proveen la capacidad a las personas de generar energía eléctrica. Y esta entra al sistema de toda la red. Entonces, una empresa, por ejemplo, si consume 1000 kilovatios y logra producir 500, suple a la red 500 y paga el diferencial, es decir, sobre los otros 500. Y es una forma también que se está aplicando mucho en el mundo. Otro de los aspectos que traemos para ahí en el tema de los costos de producción
está todo lo referido al control de calidad. Un rubro importantísimo, la calidad. Vean que hoy es tema de discusión en los principales medios de difusión nacional con el tema de las compras de mascarillas de la Caja del Seguro Social a empresas que al parecer, no lo puedo dar como un hecho, lo estoy tomando como un ejemplo académico, simple y sencillamente, no cumplían los requisitos. Y esto es evidentemente, vamos a partir de la hipótesis de que no se siguieron procesos de calidad bien establecidos, lo cual en la ley de contratación administrativa es muy poco probable, porque al momento de comprar un producto del Estado, tiene que especificar las condiciones, el tipo de material que quiere, las consideraciones de calidad, bueno, una serie de aspectos, ¿no? Ahora, partamos bajo el supuesto de que no se hizo. El costo incremental de volver a comprar los productos va a ser todavía mucho mayor, porque es una inversión hecha que no se tomaron las previsiones del caso necesarias para definir calidad. Y aquí calidad tiene que quedar muy bien parametrizado. Hay normas ISO a nivel internacional, la norma ISO 9001 sobre el tema de calidad, de gestión de la calidad, que establece una serie de parámetros, ¿no? Pero para los productos y servicios, dependiendo del sector, dependiendo de la industria y del tipo de bien, ya hay estándares a nivel internacional que se han definido para garantizar que ese producto cumpla con lo que el consumidor final requiere. Así las cosas, este elemento no puede dejarse pasar por alto. Tiene que haber un rubro en sus proyectos que se llame control de calidad. Muy bien, vamos a continuar. En el tema del mantenimiento, bueno, aquí hay diferentes tipos de mantenimiento. Vamos a hablar sobre el mantenimiento de la infraestructura. Partiendo de que usted está alquilando un local o tiene un edificio y lo está arrendando, a la persona que usted le arrienda ese edificio, en el contrato tiene que quedar claro si éste va a asumir el mantenimiento, es decir, la pintura, el desgaste del mobiliario, si es que venía con mobiliario, si no viene con mobiliario, pues es un costo que usted tiene que asumir también. Pero también, por ejemplo, los costos de limpieza. La limpieza es un costo importante y tiene que incluirse en todo negocio y en todo proyecto. Ahora, no por nada hay empresas que se vienen dedicando mucho al tema de mantenimiento de lugares. Y aquí podemos hablar también desde el mantenimiento de jardines, mantenimiento de edificios, en el tema de salud, la parte de limpieza y así sucesivamente. Pero este va a depender de su modelo de negocio. Recuerde, el cliente, la oferta de valor, la propuesta de valor, la forma de distribuirlo, la forma de generarlo. Si es un bien intangible, pues va a ser a partir de un servicio, es un conocimiento. Si es algo que hay que producir, bueno, si lo va a hacer en un local, tiene que considerar todo lo que es el acondicionamiento y la remodelación, pero no solamente el poner en marcha, sino también hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es el que se da ya cuando se da un evento. Por ejemplo, que una pared eh, suceda un sismo, un acontecimiento telúrico, y una pared se resquebraje. Entonces hay un mantenimiento correctivo. Ahora, un mantenimiento preventivo puede ser si su edificio es de varios pisos y tiene ascensores, que cada mes o cada 2 meses, conforme su proveedor de preferencia le indique y en función del estado de su edificio, tenga que estarle dándole mantenimiento al ascensor, ya sea en la parte de engrase, ya sea en la parte de la revisión mecánica, en el tema de las puertas, en el tema de seguridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, vea que el mantenimiento no es un tema aislado, que yo le llame mantenimiento neto o solo un rubro que se llama mantenimiento. Tiene que ponerle un apellido y un nombre. Mantenimiento de jardinería.
entonces usted calcula el costo. Mantenimiento de edificios, usted calcula el costo. Mantenimiento de limpieza, usted calcula el costo. Entonces, es como hacerle un zoom a algo grande que se llama un gran término que se llama mantenimiento y considera una serie de aspectos, ¿verdad? Otro de los costos que aparece son los referidos a los cargos de la depreciación y la amortización. La depreciación es el que se hace alusión a un bien. Un carro se deprecia con el tiempo. Igual como hablábamos del mantenimiento anteriormente, los edificios se deprecian también, porque pierden su vida útil. Ahora, igual en el tema de mantenimiento, si tiene una flotilla vehicular, tiene que considerar el mantenimiento de su flotilla vehicular, pero aquí también tiene que asumir cargos por la depreciación del vehículo. Cada año los vehículos se deprecian. Ahora, igual en temas de amortización, puede ser en función de los tributos que haya que pagar de ley en temas de Hacienda, pero también en temas de préstamos que usted tenga. Y eso es algo que vamos a ver más adelante en esta presentación. Y bueno, hay un tema de otros costos. Otros costos que son los imprevistos. ¿Cómo se calculan los imprevistos? Bueno, hay diferentes técnicas. La más usual es que a la sumatoria de todos los costos, hasta el punto 9, si le da 100, usted le asuma un porcentaje adicional de imprevistos, un 1 o 2% sobre ese total. De igual manera, hoy en día se viene hablando sobre el costo en el tema del impacto al medio ambiente. ¿Y por qué el impacto al medio ambiente? Bueno, podemos hacer un símil con lo que está sucediendo o lo que ha venido sucediendo con el COVID-19. Como el mundo, en términos de ecología, se ha venido recuperando en la calidad del aire, la calidad de vida, bueno, y la explotación de recursos, ni qué decirlo, ¿no? Pero entonces, todos esos, de nuevo, en función de su giro de negocio. ¿Para esto hay una receta? No. ¿Para esto hay fórmulas escritas? No. Pero sí hay alguna lógica que usted puede asumir. En los cargos de depreciación, usted puede utilizar métodos. Está el método de línea recta, por ejemplo, que es cada año, de una forma lineal, usted va cargándole un costo a la depreciación de un vehículo o la depreciación de un edificio. Y este se va a ver impactado, se va a ver reflejado en los estados financieros. Ahora, cuando hablamos de los costos de la administración, que ese es un tema que por lo general se confunde, porque vemos que la administración es nada más la gestión pura, neta administrativa. Pero aquí está desde el chofer, desde la persona que está dando asistencia en la recepción, desde la persona que asiste a un gerente o desde la persona que tiene un cargo en cualquier posición de la organización. Ahora, algo que vemos es que las organizaciones salen de la nada y eso no es cierto, así no es como funciona establecer una organización. Una organización nace a partir de la estrategia de la empresa. ¿Cuál es la estrategia de negocio de la empresa? ¿La empresa va a competir por costos o va a competir por diferenciación? Por costos significa que usted va a vender a precios más bajos. Y si hablamos de diferenciación, todo nos lleva a su propuesta de valor. ¿Qué la va a hacer diferente? ¿Qué la va a hacer más atractiva? ¿Por qué tengo que comprarle a usted y no tengo que comprarle al otro? Es una de las primeras inquietudes que se hacen. ¿Qué es la diferencia que lo hace a usted tan especial o que genere ese valor que nadie en el mercado me pueda dar? Ahora, puede ser a partir de una necesidad que se encuentra satisfecha o una necesidad no satisfecha. En épocas donde hablamos de una economía sin contacto, surgen una serie de necesidades insatisfechas. Y estas son las que debemos empezar a atender. No necesariamente las que
surgen de primera mano. Recuerden, por favor, que todas las preguntas que tengan las hacemos al puro final. Vayan anotando todas las preguntas que tengan, por favor, y las hacemos al puro final. En esta primera parte es solo la presentación, y esto por cuanto se van a poner en una biblioteca donde van a estar presentaciones para que otros estudiantes también las puedan ver. Y entonces su inquietud puede ser la inquietud de otro. Entonces, para que sea de una manera más ordenada, así lo ha dispuesto la dirección de la cátedra. Pero no se olvide, cualquier inquietud que tenga, con mucho gusto al final las podemos atender. En lo referido a los costos de administración, los vamos a entender como son todos los que tengan que ver en funciones administrativas. Y aquí traigo algunas consideraciones. El costo de ventas. Y este parte de la mercadotecnia, de su estrategia de promoción, su estrategia de publicidad. O aquel famoso, lo que nos enseñaba Kotler de las 4P, ¿no? Precio, plaza, promoción. Y cuando hablamos de precio, plaza, promoción y valor, también va implícito un tema de la investigación de mercados. La investigación de mercados es algo natural. Usted no puede ir e incursionar de pronto a un mercado sin antes haber identificado y preguntado a esos posibles consumidores si realmente van a necesitar su producto o no. ¿Qué es lo que me topé en algunos proyectos? Que no hacían esas preguntas. O algunas preguntas fueron de sí o no. ¿Estaría dispuesto a comprar? Sí. ¿Estaría dispuesto a no comprar? Bueno, no. Y lo pongo así tan sencillo porque eso no dice nada. Hice algunas aseveraciones y algunas observaciones alrededor de ese tipo de preguntas. Pero cuando usted hace la encuesta, tiene que cerciorarse de hacer la cantidad de preguntas correctas que le permitan a usted dar información que la idea de proyecto que usted tiene o la idea de negocio socialmente vaya a ser aceptada y que al final del día usted pueda identificar cuánto las personas estarían dispuestas a pagar por sus productos o servicios. En este sentido, estamos hablando de un tema de gustos y necesidades de los consumidores. Si usted no tiene claro cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores, bueno, pues acá es donde llega el mejor momento en una encuesta inicial muy sencilla de preguntar. Pero usted no puede partir de supuestos. Tiene que preguntarlo. Tiene que entenderlo. No puede dejárselo así como algo al azar. Porque si usted se lo deja al azar y parte de una suposición de que la gente está dispuesta a comprar un producto, es por ello que las empresas al inicio fallan y no logran crecer. Entonces, adicionalmente a esto, contempla lo que les decía al inicio. ¿Quién es mi cliente? La estratificación del mercado, el segmento, la condición socioeconómica, el nivel económico de las personas, a quienes se va a dirigir el producto, el porcentaje de participación que usted va a tener en el mercado. Y esto imagínenselo así, y se lo voy a explicar muy sencillo. Imagínense un gran pastel, ¿no? Y usted va a una familia, que la familia es el mercado de competidores. Entonces tiene una hermana, un hermano y sus dos papás. Y usted, son 5. Entonces dice su hermana, bueno, yo quiero un pedazo pequeño. Entonces ella va a querer una pequeña parte de ese mercado, que es el pastel. Pero llega su hermano y dice, bueno, yo quiero el doble de mi hermana. Entonces su hermano tiene la mitad más, o sea, 2 veces el equivalente de la primera parte en el mercado. Y su mamá y su papá dicen, yo no quiero queque. Pero yo digo, yo sí quiero queque y me dejo lo demás. Entonces voy a tener la mayor parte del mercado. Y así funciona igual cuando usted va a incursionar. Y eso es parte de lo que se llama la estrategia de negocio. Cuando usted hace la estrategia de negocio, tiene que saber quiénes son sus competidores.
y de sus competidores cuánto del mercado lo tienen capturado. Y eso, bueno, se hace a partir de un sondeo, de una pregunta y de una encuesta. La encuesta tiene que decirle, bueno, el mercado está compuesto de, no sé, por ejemplo, en el tema deportivo, se me viene a la mente, Nike, Adidas, Reebok o, bueno, hagámoslo con esos tres. Y una cuarta marca, que va a ser la marca que usted va a competir. Digamos que usted va a hablar sobre ropa deportiva. Entonces usted va a competir contra Nike, Reebok y Adidas. Y su marca, que su marca le vamos a poner empresa A. Entonces usted le va a preguntar a la gente, ¿a quién le compra usted frecuentemente y por qué? Entonces usted le da una serie de opciones de esas 4 personas y también tiene que escoger una o varias opciones del por qué le compra. Por el precio, por la calidad, por la durabilidad, por la tela, por la frescura. Entonces eso a usted le va a dar y poder identificar a partir de una muestra lo suficientemente confiable, que para eso hay métodos estadísticos de cómo calcularlo y el libro lo deja muy bien claro. Parte usted ya no de una suposición, sino parte de un hecho. Y sobre ese mismo hecho, usted enfoca su negocio, no al revés. Usted no puede dar, por supuesto, que diga, porque está, por ejemplo, Nike, Adidas y Reebok y empresa A, y me van a llegar a mí a comprar de buenas a primeras, aunque usted tenga el precio más barato. La gente, hay que entender que ahora, en los momentos de esta economía sin contacto, debe evaluarse qué tanto o qué tan dispuesta estaría a pagar por sus productos. ¿Por qué? Porque vivimos una economía que está proyectada en un desempleo a casi el 30 o 35%, un Producto Interno Bruto a un menos 5%, es decir, a nivel interno no estamos produciendo nada. Luego de esto tenemos una deuda con relación al PIB mayor o igual al 70-75%. Y entonces, con todas estas condiciones que pasan, usted dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué me van a comprar a mí un producto de ropa deportiva, por ejemplo? Por eso, cuando hablábamos en la primera tutoría, les instaba a que pudieran sentarse a observar, observar y observar una necesidad insatisfecha del mercado, no algo que ya estaba. Y si algo que ya estuviera, que generara algún tipo de valor, especialmente en las primeras áreas de necesidad, o en lo que se conoce como la pirámide de necesidades de Maslow, que está en la parte fisiológica, en la parte de ropa, en la parte de bienestar, en la parte de salud. Ahí es donde está la gente enfocando su dinero. La parte de comida también, por ejemplo. Bueno, continuamos con el hecho de los costos financieros. Cuando hablamos, como lo decía anteriormente, de los costos financieros, son todos aquellos intereses que se pagan en relación con capitales obtenidos a partir de un préstamo. Ahora, hay diferentes tipos de inversiones. Vamos a ver. Está la inversión inicial. La inversión inicial es quizás el cálculo, uno de los cálculos más importantes para calcular su flujo neto de efectivo. Y aquí va a comprender la adquisición de todos, óigame bien, de todos los activos tangibles e intangibles necesarios para dar inicio con su negocio. No puede ser que unos sí y otros no. Tienen que ser todos. Y en la parte de activos fijos, o lo que son los tangibles, los vamos a reconocer como aquellos que podemos tocar. Entiéndase, la propiedad, la empresa, los terrenos, los edificios, la maquinaria, el mobiliario, el equipo, el carro, las computadoras. Pero también hay otros que son intangibles. Y cuando hablamos de intangibles, los vamos a reconocer como aquel conjunto de bienes que son propiedad de la empresa, pero son necesarios para su funcionamiento. Patente, la marca, el diseño comercial, el diseño en redes sociales,
La estrategia de marketing digital es una inversión también, que a lo vez es un costo. Pero cuando usted diseña una marca, es un intangible. Y ese intangible es lo que va a ir generando valor en el tiempo. Ahora, vamos a tener otras consideraciones al respecto. Cuando tenemos otras consideraciones al respecto, eh, vamos a hablar sobre lo referido a las depreciaciones. Cuando hablamos de las depreciaciones, siempre son aplicables a los activos fijos. ¿Por qué? Bueno, entre más usted use algo, en el tiempo va a valer menos. Hoy en día estamos viviendo algo que se llama en economía los fallos de mercado o las externalidades. Entiéndase, COVID-19. Y algo que ha sucedido es que los terrenos se han venido a la baja de un pronto a otro. Y usted dirá, pero profe, ¿este es el mejor momento para comprar un terreno? Yo le diría con toda propiedad que sí. Ahora, para construir, no, le diría que no es el mejor momento. Depende de lo que usted quiera construir y para qué usted lo quiera construir, ¿no? Hay mucha gente ahora que va a estar necesitada de un hogar, pero no va a poder comprar una casa de 200,000 o 300,000 dólares. Usted puede comprar un terreno y construye casas a un precio más accesible. En los negocios, en los proyectos, en esta economía sin contacto, van a prosperar, óigame bien, todos aquellos que tengan una propuesta de valor que logre satisfacer necesidades tanto actuales como futuras. No van a prosperar los que siguen haciendo más de lo mismo. Pero, profe, ¿pero por qué? Por una cuestión muy sencilla. La vida cambió. La vida ya dejó de ser lo mismo que teníamos antes. Y ya usted ahora va a necesitar, por ejemplo, y ya seguro lo está viviendo, está adquiriendo cosas a partir del comercio digital o el comercio electrónico. Entonces, las plataformas tecnológicas se vuelven fundamentales para sus modelos de negocio. Pero, ¿qué necesita usted tener paralelo a esto? La legitimidad y la seguridad de que todos aquellos productos y servicios que usted vaya a adquirir en el tiempo no comprometan la salud tanto suya como la de sus seres queridos. En el momento en que eso sucede, ya su producto deja de tener legitimidad. Ahora a los modelos de negocio hay que considerarle un elemento que se llama salud. ¿Cómo? Si usted vende o produce algo y al momento de que el cliente lo consume, no necesariamente puede haberse infectado. Así como lo escuchan. Hoy la OMS establece que es muy probable que la cura para la pandemia no llegue y tengamos que vivir con el COVID durante muchos años. Bueno, son una serie de especulaciones. Lo que sí es claro es lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy y lo que nos indice y nos dice la experiencia es que los negocios necesitan reinventarse. El pensamiento exponencial tiene que ser el pan de cada día para toda aquella persona que quiera ser empresario. ¿Y qué es el pensamiento exponencial? Bueno, dejar lo que yo hacía antes, que ese es el reto, sumarlo al conocimiento que tengo hoy y con ese conocimiento resultante poder mirar hacia el futuro. No hacer lo que muchas empresas estaban haciendo. Y les voy a explicar. El 6 de marzo se detecta el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Empieza a caminar y hay una serie de restricciones. Una serie de restricciones muy fuertes, donde la curva empieza a disminuir. Se abren las restricciones y la curva empieza a aumentar. Ahora estamos en un momento en donde se trabajan 9 días y se cierran 12. 9 días y se cierran 12 y así sucesivamente. Pero entre esos 9 días y esos 12 días, ¿qué tanto han aprendido las empresas para poder transformar sus negocios? Y aquí es donde usted se da cuenta de que las empresas al final del día
son lugares donde hay un montón de conocimiento. Y de la distribución de esos recursos depende el éxito o no del negocio. Ahora, si usted sigue administrando el negocio de una forma lineal, es decir, como lo venía haciendo de 5, 3 o de un año atrás, y no ha empezado a hacer cosas diferentes, su negocio es probable que no tenga mucho éxito para sobrevivir. Pero si lo transforma y adopta las nuevas tecnologías como su compañero y su amigo de viaje para transformar y revitalizar su negocio, este va a tener con toda certeza mayor aceptación en el mercado. Ahora, otro de los aspectos que quería hablarles era sobre la amortización. Y esta amortización es un cargo anual que se hace para recuperar la inversión. Recuerde que les hablaba anteriormente sobre el capital de trabajo. Bueno, vamos a hablar de una definición. Es una diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante, es decir, entre lo que usted tiene de activos y entre lo que usted tiene de deuda. Deuda es igual pasivo, pero cuando es circulante es que se está completamente rotando, es decir, que usted tiene capacidad de pago. Ahora, el activo circulante se compone básicamente de 3 rubros. Uno de ellos son los valores o las inversiones que usted tenga en los bancos. 2, sus inventarios. Y 3, las cuentas por cobrar que usted tenga. Es decir, usted, si su modelo de negocio establece una facturación a 40 o 60 días, pues esa es una cuenta por cobrar. Ahora, eso no es lo ideal. Lo ideal es que usted pueda tener un retorno de la inversión mucho más ágil y más eficiente. Ahora, los inventarios, uno desearía en el ideal y en el estado del arte de la administración, de que todo inventario que entre a su almacén salga prácticamente inmediatamente. No que tenga muchos periodos en almacenamiento. ¿Por qué? Porque en los costos, cuando hablábamos anteriormente, va a haber un rubro al cual tenemos que adicionar el costo de mantener y almacenar o de tener en bodega. Y eso es algo que las empresas hoy en día están evitando a mucho, o sea, no quieren tener inventario, porque usted tiene, imagínese, en un almacén o en un espacio cerrado, un montón de plata, un montón de activos que usted no puede usar. Entonces, su retorno sobre esa inversión en el tiempo se hace más largo. Y si usted la había proyectado para un determinado mes o un determinado año, va a tener una diferencia o lo que se llama un descalce en el flujo económico y eso le va a requerir hacer un nuevo cálculo en sus flujos netos proyectados. Ahora, cuando hablamos del inventario y el lote económico no es más que un modelo que considera la existencia de ciertos costos que aumentan mientras más inventario se tiene. Y eso es lo que les decía anteriormente. Entre más inventario usted tenga, más dinero le va a recurrir. Y que existen otros que disminuyen cuanto mayor es la cantidad de inventario existente. ¿Qué significa esto? Si usted tiene más inventario, usted empieza a comprar, por ejemplo, y ahora no se le están vendiendo sus productos. Usted tiene que pagar la seguridad, el almacenaje, el mantenimiento de ese inventario, si es un equipo especializado, si tiene que tener algún tipo de seguridad o algún tipo de calidad o tiene que cumplir algunas normas de calidad para su bodegaje. Esos son costos y costos y costos que le impactan de manera negativa a su modelo de negocio. Por eso, en esta nueva normalidad, la planificación se torna vital y su modelo de negocio todavía más tiene que ser más acertado. A algunos les dejaba la inquietud
que para este nuevo entregable en la parte B me dijeran, bueno, ¿y cómo lo van a aplicar en esta nueva normalidad? Porque eso va a ser un gran desafío. En cuanto a los ejemplos, vamos a hablar primero de lo que es la fórmula del lote económico. El lote económico, en su fórmula, es la raíz cuadrada de 2, que es el numeral 2, donde F son los costos fijos de colocar y recibir una orden de compra, dividido entre los costos para mantener el inventario, que es los que les decía anteriormente. Y esto es expresado como una tasa de rendimiento. Y el P, que es este, es el precio unitario de compra. Entonces vamos a un ejemplo. Vean este ejemplo. La empresa Palmar S.A. vende puertas al por mayor para casas de lujo. Anualmente vende alrededor de 500 unidades a un precio de $250. Es un buen negocio. Teniendo en su estructura de costo de mantener, es decir, en su estructura de costos de mantener ese inventario, un equivalente al 50%. Ahora, sus costos de colocación por unidad ascienden a $50. Partiendo de lo anterior, determine la cantidad de puertas cada vez que se decide comprar inventario. Entonces, aquí estamos hablando de la fórmula del lote económico. Entonces, si hacemos la fórmula y hacemos 2 por 50 por 500 y lo dividimos entre la estructura de costo de mantener, que es 0,5 por 250, y le aplicamos a todo eso raíz cuadrada, me va a dar 400 puertas. Entonces, como usted lo ve, es nada más de aplicar la fórmula. No es simple más que aplicar una fórmula. Otros conceptos. Punto de equilibrio, que recibí unas consultas con respecto al tema del punto de equilibrio. Muy bien. En el tema del punto de equilibrio, quisiera mencionar que es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos o variables. Esto es lo que se llama en negocios a quedar tablas. ¿Qué tanto debo vender con sus respectivos costos? Y entonces aquí hay algunas desventajas a las cuales me quiero referir de este método. Una de ellas es que no considera la inversión inicial que da origen a los beneficios proyectados, por lo que no es una herramienta de evaluación económica. ¿Y esto por qué? Porque no se considera el tema de la inversión inicial como un todo. Ahorita lo vamos a ver en la fórmula. De igual manera, es difícil clasificar cuáles son costos fijos y cuáles son algunos de costos variables. Y en tercera instancia, es inflexible en el tiempo. Si alguno de los costos cambian, el punto de equilibrio también va a cambiar. Entonces, como un punto inicial base, ¿es funcional? Sí, para tener una idea de qué es lo que yo debo tener en unidades. Y este es uno de los primeros ejemplos que traigo por ahí. La fórmula del punto de equilibrio, bueno, es la cantidad, ¿no? Por el costo fijo entre el precio menos el costo variable. Si yo aplico esto, tengo lo siguiente. Vamos a ver. La empresa Sillas S.A. requiere determinar su punto de equilibrio en la línea de sillas de mimbre en unidades a partir de la siguiente información. Los costos financieros, o los costos fijos, perdón, son $12,000. El precio es unitario de $50 y el costo variable oscila en $3.5. Entonces recuerde, es el costo fijo entre el precio menos el costo variable. Cuando yo hago este procedimiento matemático, lo que me da son 258,06 unidades. Yo no
Usted no puede decir 258,06 unidades, usted dice 258 unidades. Ahora, si aquí hubiera habido un 6, hubiera sido 258,66 unidades, usted perfectamente hubiera encontrado en las respuestas 259. Eso es un detalle que siempre es importante explicar porque hay algunos estudiantes que esos temas se les tiende a confusión. Ahora, en dinero. Y antes de entrar a la parte de dinero, importante. Si usted tiene una línea de productos en su negocio, tiene que sacar el punto de equilibrio para cada unidad. No puede hacer un punto de equilibrio promedio por productos. No, sería falso, porque ahí habría un sesgo entre la cantidad que usted está diciendo y los costos, porque para no todos los productos los costos son iguales. Entonces, mi sugerencia es que usted calcule cada punto de equilibrio por línea de producción o por tipo de bien. Ahora, en términos monetarios, cuando hablamos en términos monetarios, igual, pero la fórmula sufre una variación. ¿Cuál sufre? Sería el costo fijo entre 1 menos el costo variable entre el precio. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, figúrese que la empresa Babel S.A. en su línea de producción de bisutería en aretes requiere calcular su punto de equilibrio en dólares a partir de la siguiente información. Tiene el costo fijo, que son $500. Tiene el precio, que son $2. Y el costo variable, que son $1.5. En el procedimiento sería el costo fijo, 500, por fórmula 1 menos el costo variable entre el precio. Hago el procedimiento de solucionar primero lo que dice internamente el paréntesis. Recuerdo, el primero voy de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro. Resuelvo lo primero que está en los paréntesis para tener el resultado que se espera. Y me da 666. Este 1 menos 0.25 es el resultado de 1.5 entre 2. Entonces me da 666 y aquí sí hago un redondeo, ¿ven? Son $667. Así es como se calcula eso. Ahora, cuando hablamos sobre el tema del punto de equilibrio, vienen otros conceptos importantes. Vamos a hablar sobre el tema del financiamiento. Cuando hablamos sobre el financiamiento, que esto ya es parte de la evaluación económica, en el capítulo siguiente, el financiamiento se habla con tabla o sin tabla. Voy a iniciar sin tabla. Y la fórmula es muy sencilla. La fórmula es P, que es precio, 1 más el I, que es la tasa de interés, exponencial a la cantidad de años que se quiera. Y en un ejemplo, ¿cómo se ve esto? Tenemos lo siguiente. La empresa Satigo S.A. desea iniciar sus operaciones y requiere un capital de trabajo inicial de 1.5 millones. Revisando las opciones en el mercado, las tasas de interés oscilan entre el 16 y el 18%, teniendo la posibilidad de cancelar la deuda en un plazo de 9 años. ¿Cuánto debiera cancelar al final del periodo? Bueno, aquí unas primeras apreciaciones. La primera apreciación es que cuando le dan 2 tasas de interés, comúnmente se puede sacar un promedio o hacer un cálculo con 16%, otro con 18%. Los resultados que me den con la fórmula que les mostré anteriormente, los sumo y los divido entre 2. Ya esa división entre 2 se me tiene que aproximar. Pero en este caso vamos a utilizarlo o hacerlo siempre cuando sacando un promedio. ¿Qué sería este promedio? Bueno,
Las tasas de interés vamos a utilizar el 17%. La fórmula que tenemos es un trabajo inicial, requiere un capital inicial, que es un precio inicial o una inversión inicial, de 1.5 millones de dólares. Aquí lo tenemos. Multiplicado por 1 más la tasa de interés, que esa tasa de interés es el 17%. Y ese 17%, como habíamos dicho, teniendo la posibilidad de cancelar la deuda en un plazo de 9 años, ¿no? Entonces lo hacemos exponencial a 9. Aquí, bueno, resolvemos primero esta parte, que aquí sería 1.1,17 a la 9, que me da 4,11. Y esos 4,11 los multiplico por 1.5. Al final estamos hablando de 6.1 millones de dólares. ¿Qué significa esos 6.1 millones de dólares? Bueno, que ese capital de trabajo de 1.5, si el banco se lo fuera a prestar a usted a una tasa de interés de 17% a 9 años plazo, usted va a terminar pagándole al banco 6.1 millones de dólares. Bastante, ¿verdad? Sí, es bastante. Recuerde que los bancos prestan en función del riesgo. Obviamente, estas son suposiciones que uno hace. Pero para mayor precisión hay que saber y poder entender cómo está ese mercado y cuáles son las tasas de interés más favorables para su negocio. No irse de buenas a primeras a negociar con el primer banco que le vaya a dar la plata. Por ello es importante que usted también haga una contrapropuesta. Muchos se estila a decir, bueno, ¿qué tal un 15% o un 14%? Y no a 9 años, sino a 7 o a 6 años. Y entonces uno puede jugar y negociar con esos aspectos. Pero nunca irse de buenas a primeras con la primera tasa de interés que le establezcan, a menos que ya sea una línea de crédito definida. Bien. Ahora, cuando hablamos del financiamiento contable, ¿no? Tenemos lo siguiente. La empresa San Andrés S.A. desea iniciar sus operaciones y pide un préstamo a un banco estatal por 10 millones de dólares a una tasa preferencial del 25,5% en un periodo de 5 años. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el monto del pago por interés al año 2? Muy bien, entonces sacamos. Aquí está la fórmula para pagar el tema de la por año, ¿no? Entonces, esto es así, muy sencillo. Vean. Tengo los 10 millones, que los pongo como 10 millones. La tasa de interés es 0,25. Exponencial a la 5, porque son 5 años, ¿verdad? Entre 1 más 0,25 exponencial a la 5 menos 1. Y esto ya es un tema de fórmula que lo van a encontrar en el libro. Entonces, anualmente, por cada año, usted va a pagar 3.718 dólares. Vea qué interesante. Entonces, quiero que en este momento saque la calculadora conmigo y lo vamos a hacer juntos. Mire, yo voy a usar la calculadora de mi teléfono para que sea más práctico. Ya uno se acostumbra. O la calculadora que usted tenga a mano. O si lo quiere hacer en un Excel, también lo puede ir haciendo en un Excel. Partimos de una deuda inicial de 10 millones, ¿no? Entonces, usted lo va a colocar acá. Entonces, en el año 0, que es hoy, usted tiene, estaba tomando un poquito de agua, perdone. Usted tiene 10 millones. En el primer año, ok, ¿de dónde salen estos 2.5 millones de dólares? Pues usted agarra y multiplica 10 millones de dólares
hágalo conmigo en este momento. 10 millones de dólares. 10 millones por 25,5%, que es esto, y le va a dar igual a ¿cuánto? 2.550.000 dólares. Perfecto. Entonces, esos 2.550.000 los coloca en la primera parte de interés y después lo divide al pago del principal. Porque usted va a pagar al año siempre 3.718.000. Cuando usted hace esa diferencia, tiene el pago del principal, que es tanto, y después le resta, en este caso, a esos 10 millones, menos 1,218, siendo este ejemplo, me va a dar 8.782.000, que es la deuda después del pago. Y así lo hace para todos los años. Aquí vemos que en este ejemplo nos hicieron falta 50.000 dólares, por eso es esta pequeña diferencia. Pero al final del día, en el año 5, lo importante es que usted prácticamente, cuando usted hace la diferencia al pago, al principal, el dato aquí sea 0 o se aproxime a 0. Si hay algunas diferencias, no se asuste porque estamos tomando en algunos casos decimales, en otros casos puede ser que usted tome 1, 2 o 3 decimales o solo 1 y esas son las diferencias que se van a mostrar ahí. Pero lo que sí me interesa que vea el ejercicio es cómo va a ir haciéndose de manera descendente. Entonces, usted parte de este nuevo monto, 8.782.000 dólares, ¿no? Por volvemos al año 2, ¿no? Cuando usted vuelve al año 2, vamos a hacerlo otra vez, 782, 1, 2, 3. Hace la misma dinámica. Entonces, ¿cuánto sería el interés en el segundo año? Por 25,5%. Serían 2.195.500. Sabe lo que es la diferencia y así lo va haciendo sucesivamente. Cuando llega al 2,59.500 por 25,5%. Y así lo va haciendo sucesivamente. Y así va teniendo la diferencia y va teniendo la diferencia hasta llegar a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ¿cuál es el monto del pago por interés al año 2? 2,195.500. Y aquí lo tiene. Bien. Ahora vamos a ver sobre el tema del valor presente neto. En el tema del valor presente neto, hay que tener consideración que son métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Y qué debe considerarse? Que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo. Es decir, nunca va a ser el mismo. Y a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Cuando hablamos al nivel de inflación vigente, tenemos una fórmula igual que la hemos venido usando, pero vean aquí en el ejemplo. ¿Cuánto equivaldrían 5.000 dólares? ¿Cuánto equivaldrían 5.000 dólares dentro de 2 años? Teniendo como una base una tasa de interés del 7%. Bueno, entonces usted aquí agarra y dice, tengo 5.000 hoy, pero quiero saber cuánto valen en 2 años. Entonces tiene una tasa del 7%. Aquí sería 1,07, que el 0,7 parte de ese I, ¿verdad? 1 más I,
que usted no puede poner 7%, tiene que ser 7 entre 100, que 7 entre 100 es 0,07, y al sumarlo con el 1 es 1,07 por 1,07, que es 1,1449. Cuando lo multiplica por 5,000, me da 5,724,50. Eso es lo que equivaldría tener $5,000 dentro de 2 años, teniendo como base una tasa de interés al 7%. Entonces, imagínese usted un prestamista y dice, bueno, yo tengo ahorita $3,000, los voy a prestar a una tasa de interés al 10%, ¿cuánto me equivalen? Y tienes que establecer el tiempo sobre ello. Entonces, si presto 3,000, la persona en 3 años, la diferencia es lo que yo voy a obtener como excedente o como un valor adicional. Ahora, en el tema del valor presente neto, es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Y aquí un ejemplo que me pareció fantástico y que lo resume muy bien. La tasa mínima aceptable de rendimiento. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Aquí, vean qué interesante. La tasa mínima aceptable de rendimiento. Muy bien. Calcula el valor presente neto de una empresa, que es el VPN, considerando una inversión inicial de $12,500, donde dicha inversión considera un costo de capital del 15%, más un flujo neto de efectivo de 1 a 5 años de 3,000, con un valor de salvamento al final del periodo de 3,129. Muy bien, entonces estoy diciendo, de 1 a 5 años son 3,000, pero me está diciendo que en el quinto año tengo un valor al final de 3,129, donde realmente tengo en la fórmula que aparece en el libro, la tasa mínima de rendimiento aceptable es el 15%, que es igual a la tasa del costo de capital. Ahora, el valor presente neto, ¿qué es? Los 12,500 que se ponen como una inversión inicial, porque se los tengo que restar al valor que voy a obtener, más los $3,000, que es el flujo neto de efectivo, y ya en la fórmula es 1 más el costo de capital, que es 15%, a 5 años, menos 1, entre 0,15, que es otra vez el costo de capital, más por, no, perdón, 0,15 por 1 más 0,15, otra vez que es el costo de capital, a la 5, más, que es el valor de salvamento. Recuerda que aquí lo proyectamos a 5 años. Entonces, a los 5 años tengo esos $3,000, pero tengo un valor de salvamento adicional de 3,129. Entonces, lo tengo que sumar. ¿Qué son los 3,129 entre 1 más el costo de capital a la 5? Y eso me da un valor de menos $834. Entonces, al final del periodo, con esta inversión inicial, nos damos cuenta que no es suficiente, porque va a tener una pérdida de menos $834. Y este ejercicio lo traje a propósito porque quería que vieran que no necesariamente los valores van a dar positivos siempre. Y aquí es donde les decía lo importante de poder negociar los costos de capital, los flujos netos de efectivo. Vea que aquí hay un flujo neto de efectivo muy bajo. Ahora el valor de salvamento también puede ser bajo o no, lo puede considerar o no. Pero aquí hay dos variables importantes: el costo de capital y la inversión inicial. Si su inversión inicial fuera más grande, a una tasa más baja, es probable que este resultado hubiera dado positivo. De ahí la importancia que, como le decían a uno de los abuelos, camine, vea, compare y compre después.
Camine, vea y compare después. Bien, esto es lo que tenía para hoy en esta su tutoría. Y bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Ya estamos a la mitad del camino. Esta ya es la tercera tutoría. Y sin más preámbulo, voy a abrir los micrófonos, o cada uno de ustedes puede abrir los micrófonos para poder realizar las consultas que cada uno tenga. Invitarles a que pongan la cámara para que se vean y nos podamos ver. Esta nueva virtualidad no nos tiene que separar tanto, más bien nos tiene que acercar más, por favor. Entonces, estoy en la mayor disposición de atender las inquietudes que tengan. Me pareció que Hazel tenía una duda por ahí, pero no sé si ya se la habré atendido. Aquí les voy a, ya cada uno puede reactivar el audio como quieran. ¿Alguna duda que tengan? No, de mi parte no, profe. ¿Qué tal la presentación? ¿Cómo les pareció? No, muy bueno, se ve todo muy fácil. Y está muy relacionado con los temas que hemos abarcado en las tutorías anteriores. Muy bien, muy bien. Seguimos con los métodos de mapas mentales, ¿no? Solo que esta vez trajimos práctica para que pudieran ya verlo cómo se hace. Y esa fue una nueva combinación que quise traer en esta oportunidad. Primero había una parte de sedimentación del conocimiento y ahora ya en la práctica cómo se hace. Sí. Pero Sí, eso gracias le por los ayuda a uno a ver comentarios. cómo se va aplicando las Exactamente, formas más fácil. exactamente. Sí. No sé, Ariana, Hazel o el señor Juan Carlos, si tienen alguna duda. Bueno, aquí es como cuando decíamos en clase, si no hay dudas, levantamos lista y nos vamos, ¿no? Pero bueno, Ariana, ¿usted tiene alguna duda? Yo tenía alguna duda, pero espere, la apunté en algún lado, estoy buscando. Ok, tómese su tiempo, por favor. Profe, bueno, en mi caso de proyecto, cuando hablaba sobre mantenimiento, eso también hay, como nosotros vamos a ofrecer un servicio, también iría el mantenimiento de alguna aplicación, digamos. Claro, probablemente voy a requerir actualizaciones, entonces tienen que ponerle algo que se llama mantenimiento, actualización del software, por ejemplo. Pero no lo pueden consignar como un rubro estático, tiene que ser un rubro bien definido. Okay. Profe, ya me acordé, era una duda acerca de los costos entre energía eléctrica y lo de agua. Esos costos, un ejemplo, si uno manda a traer algo del exterior, esos costos no los estaría abarcando porque el producto va a ser hecho en otro lado. Dame un ejemplo más claro, porque cuando uno manda a traer algo, cuando lo producen aquí, o ustedes de las que hacían una parte de diseño y lo envían a otro país a producir. Exacto, sí, eso mismo. Bueno, primero, tiene que considerar, y me parece que se lo dije en las observaciones, ahora las fronteras están cerradas, las exportaciones y las importaciones han caído muchísimo. Ahora, el costo de traerlo de un país a otro sí se tiene que incluir, pero ya es el costo del transporte. Entonces, en el costo del transporte va el flete, que es lo que se llama, ¿verdad? Si es por avión o si es por barco, y también los costos de seguro, porque su producto tiene que venir asegurado desde otro país. Entonces, ese tiene que tener un costo también. Sí, pero un ejemplo, si yo no voy a nada más necesitar, o sea, si nada más voy a necesitar algo en donde almacenarlo, hay varios costos que no son necesarios que yo incluya, ¿o sí?
Como, Depende. por ejemplo, el del lugar, si yo lo pretendo almacenar en algo, no sé, en alguna parte de la casa o hacer algo en el mismo, ¿cómo se puede decir? Lote. Ok, eso es muy bueno lo que usted me está preguntando y muy bien. Aquí la gran variable a definir es dónde lo va usted a almacenar. Si usted lo almacena en su casa, hay un costo ahí que está implícito. ¿Cuál es? El del espacio. Ahora, yo le recomiendo que lo considere dentro de su negocio para que lo haga lo más realista posible. Porque si usted no lo considera y usted dice, bueno, es que es un espacio que muchos empresarios piensan de esa manera, que me estoy ahorrando, ¿verdad? Ahí usted dice, bueno, pero ¿qué tanto ese ahorro me puede impactar a mí? ¿Cierto? Entonces, al final del día, si su negocio crece, usted ya tiene una referencia. Entonces, por lo general, lo único que uno hace es que agarra un costo de referencia del mercado y lo extrapola por metro cuadrado de almacenamiento. Ahora, Okay. si usted dice, yo lo voy a alquilar una bodega, ¿verdad? Voy a alquilar una bodega, pues dentro del contrato de arrendamiento de esa bodega, ya está implícito la negociación. Uno esperaría que estuviera el costo de el agua, la luz, la seguridad y todo lo que sea adyacente a poder almacenar el producto. Entonces, si yo, un ejemplo, si uno empieza con lo de la casa, igual toma esa referencia como Sí, para... lo tienes que incluir ahí, tienes que incluirlo. Y, Dale. y si, por ejemplo, si su producto ya es un producto terminado y lo único que va a necesitar es almacenamiento, usted va a decir, yo no voy a necesitar el agua, a menos que haya gente ahí en su casa que esté entrando y saliendo y que vaya a necesitar tomar agua, por ejemplo. Entonces usted calcula una proporción del residuo del agua sobre la cantidad de personas. Y electricidad siempre es bueno calcularlo, por lo menos para ir teniendo una referencia en su estructura de costos. Ok. Ahora, Y si la usted dice, otra, ajá, perdón, adelante. disculpe, y la otra pregunta que tenía era lo de las líneas, que usted explicó que siempre hay que sacar el punto de equilibrio por varias líneas. A Así varias es, líneas, por ejemplo, como en mi caso, es de ropa, a varias líneas sería por cada estilo de ropa, por cada categoría de ropa que se saque. correcto, así es. Por Okay. cada tipo de producto, o por cada categoría, o por cada, no sé, eh, prenda de vestir, hablemoslo así, por cada prenda, tenés que sacar el punto de equilibrio. No puedes, Ok. lo que mucha gente, perdón un momentito, lo que mucha gente hace es que lo generaliza y eso al final del día te sesga. Yo siempre sugiero que se calcule por línea de producto, que es lo correcto. Entonces sería mejor sacarlo por categoría o por prenda. Un ejemplo, como que yo diga las prendas de formales o tal camisa que es formal. No, yo lo usaría por tipo de prenda, no por Por tipo de categoría. prenda. Okay. Sí, Ok, gracias. mucho gusto. Ahora sí, Hazel. Es que se fue Hazel. Profe, mi consulta. En ese caso, digamos, los costos fijos, yo estoy en la misma situación de la compañera. Digamos, los costos fijos, en ese caso, ¿cómo los hago para evaluar? Porque una sola línea no va a cubrir todos los costos. Los costos fijos, como bien su nombre dice, son fijos. Esos son costos que van a estar ahí. Ahora, para cada producto puede ser que haya determinados costos variables. ¿Qué se refieren con costos variables? Bueno, que usted tenga que invertir en mensajeros, por ejemplo, para el transporte, o que usted necesite ir a traer determinadas cantidades de producto, no sé, por algún medio o lo que fuera. Pero no siempre van a ser los mismos, por eso se le llama variables. Pero los costos fijos dentro de su estructura siempre van a ser los salarios, la depreciación, los pagos a los préstamos, ¿qué más puede ir? Los costos administrativos Los costos administrativos, y costos de ventas. esos costos administrativos depende de que estemos hablando de administrativos. Si son salarios, sí, son fijos. Los variables
para que se dé una idea, es, por ejemplo, la papelería, la cantidad de pauta que usted va a poner en redes sociales. Eso puede ser variable. ¿Por qué? Porque usted puede decir en un día, en un mes voy a pautar $100 en redes sociales y en el otro mes voy a pautar $300. O puede ser al contrario, primero 300 y luego 100. Eso va a depender mucho de su estrategia. Aquí, de su estrategia de mercado y ventas, ¿no? La parte de mercadotecnia. Aquí lo importante es que quiero que sepan que todo está concatenado. No hay algo que se pueda ver de manera aislada. Vean que la presentación de hoy o esta disertación inició diciendo que los costos parten del estudio técnico, ¿verdad? Es decir, todo lo que usted planteó en el estudio técnico, en la parte de mercadeo, en la parte de la parte legal inclusive, van dentro de su propia estructura de costos. No hay nada que se vea por separado. Ahora me hacías una pregunta que me pareció importante. Me decías, profesor, en el tema de la limpieza, del mantenimiento, ¿ese va en administrativo? No. Aquí hay que ver dos tipos y diferenciarlo muy bien. Si es limpieza administrativa o es limpieza para la planta. Ahora, usted me puede decir, profe, pero lo que vamos a tener es una bodega y vamos a tener un mantenimiento. Sí, a ese hay que ponerle mantenimiento. Y ese mantenimiento tiene un costo que se llama limpieza. El gran nombre se llama limpieza. El apellido, perdón, el gran nombre es mantenimiento y el apellido es limpieza. No sé si te queda claro. Sí. ¿Segura? Si no, se lo explico de otra vez. Se lo explico hasta que lo entienda. No se preocupe. Si me dice, no, Es no que me acuerdo. lo de los costos fijos realmente no lo entiendo. Digamos, usted sabe, por ejemplo, nosotros es un súper virtual, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, yo tengo un paquete de arroz. El paquete de arroz me cuesta 300 colones, lo voy a vender en 1000, ¿verdad? Sí, pero ahí ya estás hablando de otra cosa. Los costos fijos son todos aquellos Sí, que son pero es directos por lo mismo, para relacionados. calcular el Punto punto de de equilibrio. equilibrio, lo que no me queda es claro, digamos, si yo tengo, por ejemplo, en una línea del arroz, yo tengo el arroz, lo compro en 700 y lo vendo en 1000. Okay. Ahí tengo, ¿cuáles costos fijos le atribuyo a eso? Es que va a depender de las actividades que estén implícitas para la compra. Por ejemplo, si hay alguien que está comprando varios tipos, entonces lo que generalmente se hace es del 100% de la compra, la persona dice, yo distribuí un 5% para comprar arroz, un 15% para comprar frijoles, un 50% para comprar frutas, ¿no? Y el otro restante para comprar legumbres. Ah, entonces vos decís, el costo de esa persona en salario para el costo fijo de la compra del arroz es el 5% de su salario. Entonces multiplico el 5% por el costo del salario de esa persona. Entonces ya tengo el costo fijo de la compra de esa persona. Ahora, ¿qué sería el costo variable? La cantidad. Si utilizaron algún tipo de papelería, la cantidad de llamadas que se tuvo que hacer. Y eso lo define su negocio. No, es que no hay una receta específica que yo te pueda decir, vea, considere estos y estos y estos. No, va a depender de cuáles son todos aquellos costos que tengan una relación directa, que usted tiene que siempre hacerlos, sí o sí, para comprar su producto. En este caso, el arroz. Pero como ustedes son una tienda virtual y tienen una serie de productos, tienen que prorratear esos costos fijos por cada tipo de producto. O sea, tienen que distribuir los costos. Y eso por lo general se hace con cuánto tiempo yo le dedico para comprar eso. ¿Y el costo de ventas, profe, en qué se incluye? El costo de ventas en el costo administrativo. Hola, ¿cómo que se fue la señal?
Sí, gracias, profe. ¿Te quedó claro? Hazel. Voy a practicarlo, profe, a ver si no ahí lo molesto con un correo. Me escribes, pero para hacerlo más sencillo, vea, le voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Agarre una hoja blanca, la divide en dos. Al lado izquierdo, escriba todas las actividades que usted tiene que hacer para comprar los productos. Todos los productos de la tienda, todos aquellos. Al lado derecho, quiero que le ponga una estimación de tiempo que voy a durar comprando esos productos. Por ejemplo, el arroz, yo voy a durar, no sé, 20% de mi tiempo porque necesito cotizaciones, necesito preguntar precios, necesito preguntar cosas. Cuando tiene ese ejercicio, usted misma va a poder identificar sus costos fijos, porque esos van a ser los que están directamente relacionados con la compra del arroz, siendo el arroz un ejemplo. Pero también van a haber otros. La publicidad es un costo variable, que para cada producto usted no va a utilizar la misma publicidad, sino que va a ser diferente. Pero si no me escribes, por favor. Gracias, profe. Y bueno, no sé si el señor Juan Carlos, que está por ahí, tiene alguna pregunta. Profe, y lo del este otro punto que es el costo ponderado del capital. Ajá, ¿qué pasó con eso? No tengo idea. ¿Usted ha estado leyendo, se leyó el libro? Sí, sí, claro, en eso estoy. Es que, vieras que no sé, pero es que se le oye muy entrecortado porque tiene, no sé, como un ruido se le mete a la presentación. Si gusta, yo ahora terminada la presentación, le mando un correo y se lo explico más claramente. Yo, profesor, todo bien. Muchas gracias, más bien. Con mucho gusto, Juan Carlos, para servirle. ¿Le parece, gente, que quedamos en eso? Yo le escribo ahora sobre el costo ponderado de capital. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por haber estado en esta tutoría. Es la señal. Sí, gracias. Ok, yo ahora le escribo, no se preocupe, Hazel. Gracias más bien por el mensaje. Gracias por haber estado en esta tutoría. Estoy para servirles y ánimo con esos proyectos que me han dejado encantado. Recuerde, no haga más de lo mismo. Sálgase de esa caja. Piense en cosas diferentes y en esa diferencia va a estar el éxito. Lo dejo con esta analogía que voy a volver a repetir. Póngase a pensar por qué ahora tantas empresas se están cerrando. Porque no tuvieron la capacidad de transformarse, de reinventarse, de hacer cosas diferentes. Pero si su proyecto desde un punto de vista nace con una idea totalmente nueva, aunque alguien le quiera copiar, usted va a tener tiempo suficiente para aprender de lo que el mercado le ha dicho y con ello paulatinamente evolucionar en el tiempo. Y yo sé que les va a ir muy bien. He visto los proyectos y ha estado fantástico. Y de nuevo, gracias y estoy para servirles en lo que requieran. Y feliz noche y muchas gracias por estar hoy acá compartiendo. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.